El Audi 4, el Lancia 037 o el Peugeot 205 T16 son algunos de los modelos más icónicos de los rallies. Coches que sobrepasaron los límites de lo que era posible de una manera que no habíamos visto antes. Se llamaba Grupo B y todavía se considera la era dorada de los rallies. El Grupo B era una categoría donde a los fabricantes se les permitía ir a por todas, con potencia casi ilimitada, una increíble aerodinámica y nuevos materiales de lo más exóticos. Trajo consigo nuevas tecnologías como la tracción a las 4 ruedas, cajas de cambio semiautomáticas y sistemas de turboalimentación inteligentes. Aunque solo era apto para los pilotos más valientes. Esos coches tremendamente potentes necesitaban mucha habilidad al volante para dominarlos a través de las estrechas y reviradas etapas, con enormes precipicios y esquivando un mar de espectadores. Pero ¿cómo surgió todo esto? ¿Y qué podemos aprender de esas auténticas genialidades con ruedas que ganaron en la era del Grupo B? Los rallies fueron una auténtica locura en los años 80. La FIA quería atraer a más fabricantes y por eso creó una categoría que daría a los diseñadores mucha rienda suelta, sin límites de potencia, sin regulaciones sobre la propulsión y usando cualquier material extravagante que se les ocurriese. A lo largo de los años, estos aparatos se han basado en gran medida en los coches de calle, con reglas que se endurecen o ablandan según la relación entre el modelo de serie y el de competición. Por ejemplo, en la categoría del Grupo A, los fabricantes tienen que producir 5.000 versiones de calle de ese mismo modelo antes de que se le permita competir. En el Grupo B, en cambio, para reducir los costes de los fabricantes, decidieron que solo se necesitaban producir 200 unidades. El Grupo B también permitió que se hicieran una gran cantidad de modificaciones, lo que significa que los coches de carreras no se parecían en nada a los de calle. Todos estos cambios fueron muy efectivos, atrayendo a muchos fabricantes al Grupo B. Nombres como Lancia, Porsche, Peugeot, Audi, Toyota, Ford, entre muchos otros. Lancia ganó el campeonato de pilotos en el primer año del Grupo B, con el 037. Fue el último coche de tracción trasera en ganar el Mundial de Rallys. Era increíblemente ligero, utilizando fibra de vidrio y Kevlar para la carrocería y estaba propulsado por un motor central de 250 caballos. Tenía alas mucho más grandes que la mayoría de la época, con un enorme alerón trasero para estabilizar el coche a altas velocidades. Estaba sobrealimentado para evitar el turbolag y era increíblemente rápido en las etapas de asfalto. Sin embargo, no lo fue tanto en las de tierra. Por su parte, el Audi, con la tracción 4, fue uno de los coches de rallies más innovadores de todos los tiempos. Hubo claramente un antes y un después. Montaba un motor de 5 cilindros en línea con un sistema turbocompresor muy inteligente que producía más de 450 caballos. Tenía una pequeña válvula que mantenía el turbo precargado incluso cuando se iba sin gas, lo que significa que había muy poco retraso y eso hacía que el coche saliese rápido de las curvas más lentas. El Audi también tenía un kit aerodinámico muy agresivo, con un enorme alerón en la parte delantera y otro aún más grande en la trasera. Este fue uno de los primeros usos sofisticados de la aerodinámica en los rallies. Los pilotos comentaban que el coche era extremadamente estable a la velocidad. La tremenda potencia se aplicaba a través de una caja de cambios semiautomática inteligente, con tracción a las 4 ruedas. Fue el primer automóvil en utilizar un sistema de tracción total de manera realmente efectiva. Antes de esto, muchos fabricantes se apegaron a la tracción delantera, ya que pensaban que el peso adicional superaría cualquier ganancia de tiempo que se consiguiese con esa tracción extra. Y sí, el Audi era muy pesado, y el sistema de tracción a las 4 ruedas significaba que el peso era más alto de lo que nos gustaría en un coche de rallies normalmente, pero a pesar de su dinámica comprometida, funcionó. El Audi tenía más potencia que el resto, pero también podía usarla de manera más eficiente, desarrollando más potencia incluso en superficies como grava, tierra o hielo. Audi ganó su primera carrera con ese coche y luego ya no paró. Les metían segundos o incluso minutos al resto de los tiempos por etapa. El sistema de tracción a las 4 ruedas de Audi marcó un cambio de era en los rallies. Pero el liderazgo de Audi no duró mucho tiempo. Llegó Peugeot y salió con una versión que ponía en evidencia las debilidades del 4. Utilizaron un sistema similar de tracción a las 4 ruedas, pero lo aplicaron de una manera muy distinta. Construyeron el coche para que se pareciese al 205 de calle, un pequeño hatchback. Su secreto fue que realmente clavaron la dinámica del vehículo. Tenía una distancia entre ejes o batalla muy corta, lo que generalmente hace que los coches sean más ágiles, pero con la contrapartida de tener menos estabilidad a alta velocidad. Sin embargo, las etapas de rally son a menudo tan estrechas y reviradas que esta estrategia le valió la pena a Peugeot.
También hicieron todo lo posible para mantener el peso central. Para ello instalaron un motor de 1,8 litros en el centro del coche. No tenía los sistemas inteligentes anti-lag del Audi, así que los pilotos usaban un viejo truco para mantener el turbo precargado, que consiste en frenar con el pie izquierdo en las curvas mientras mantenían un poquito de gas. Eso mantenía el turbo preparado y les daba potencia inmediata en la salida. Yo mismo usaba también esa técnica con el Seat León Supercopa con el que gané las 24 horas de Barcelona en 2007. Pero lo que era realmente inusual en el 205 era la orientación con la que montaban el motor. Normalmente los coches de carreras tienen motores montados longitudinalmente, con el cigüeñal paralelo a la dirección del vehículo. Sin embargo, Peugeot lo instaló con una orientación transversal y en lugar de montar la caja de cambios debajo del motor, como el Audi, Peugeot la montó a un lado. Eso significaba que la mayor parte del peso del coche estaba entre los dos ejes y podía montarse más abajo, lo que lo hacía mucho más ágil y reactivo. Los diseñadores de vehículos de competición siempre intentan conseguir precisamente eso, tener el centro de gravedad lo más bajo posible y entre los dos ejes. Sin embargo, la distribución del peso del 205 no era de 50-50, sino que colocaba alrededor del 60% del peso sobre las ruedas traseras. En pocas palabras, la distribución del peso hacia atrás promueve el sobreviraje y la distribución del peso hacia adelante genera más subviraje. El sesgo hacia atrás significaba que el coche era más fácil de girar y de controlar. Realmente puedes ver esto si miras el Audi en curva. Era muy pesado en la parte delantera y por tanto producía mucho subviraje, se iba de morro. Los pilotos lo neutralizaban con el acelerador, pero tenían que corregir varias veces en la misma curva. Digamos que el 4 subvira entrando, luego sobrevira cuando levantas el gas y luego vuelve a subvirar cuando vuelves a acelerar. Los pilotos tenían que lidiar con esto todo el tiempo. Ahora miremos el Peugeot. Girando suave la dirección, el coche se veía mucho más equilibrado y fácil de conducir. No es de extrañar que fuese tan rápido. Es increíble ver cómo estos pilotos controlan el coche conduciendo a grandes velocidades en etapas estrechas y reviradas, sin olvidar que además debían esquivar a los espectadores invadiendo la carretera en muchas ocasiones. Pero ¿por qué se permitía que los aficionados estuviesen tan cerca? Las etapas son vías públicas, lo que significa que cualquiera podría ser un espectador, sí, pero también implica que muchos de ellos estén extremadamente cerca de los coches. En aquel entonces el público se llevaba algún golpe, obviamente, pero se consideraba, ojo, parte del desafío para los pilotos. A menudo tenían que afinar muchísimo y rezar para que los fanáticos se apartasen a tiempo. Este hombre incluso tuvo que saltar sobre un coche que pasaba. Muchos fabricantes dieron por sentado que el enfoque de Peugeot era el camino a seguir. Todos se pusieron a producir coches más pequeños con poca distancia entre ejes y con todo el peso en el medio. Robert creó el Metro, con una forma cuadrada distintiva y un enorme alerón delantero. Y el Renault 5 también adoptó un enfoque similar. Pero en realidad fue el Lancia quien mejor lo hizo. Finalmente se deshicieron por fin de la tracción delantera después de no ser competitivos todo el año. Y entonces crearon el Lancia Delta S4, un monstruo de batalla corta y tracción a las 4 ruedas. En primer lugar, desarrollaron un motor con un genial sistema biturbo. Instalaron un compresor para evitar el retraso del turbo, un poco como el Lancia 037, aunque eso les dejaba con menos potencia a altas revoluciones. Como el compresor es impulsado directamente por el motor, puede proporcionar potencia a bajas revoluciones, pero la va reduciendo a medida que sube las revoluciones. Así que Lancia instaló un turbocompresor adicional para proporcionar impulso a altas revoluciones. Por lo tanto, el compresor empujaba desde abajo y luego el turbo tomaba el relevo para las revoluciones más altas. Eso convertía el Delta S4 en un vehículo increíblemente potente que además tenía el agarre necesario para transmitirlo al suelo. Se llevaron muchísimas victorias antes de que finalmente la era del Grupo B llegase a su fin. La era de los rallies era un verdadero espectáculo, con coches increíblemente rápidos y pilotos con talento que los llevaban verdaderamente al límite. Además hubo muchísima variedad, con múltiples ganadores cada temporada y modelos muy diferentes entre sí. Sin embargo, no se puede ignorar el hecho de que era algo extremadamente peligroso. Los coches eran demasiado potentes, difíciles de conducir, y no se puso suficiente énfasis en la seguridad de pilotos ni espectadores. El mayor problema era el peso mínimo reglamentario. Los coches podían pesar tan poco como 890 kilos. Entonces, para ser competitivos, los fabricantes hacían todo lo posible para llegar a ese límite. Esto creó una generación de automóviles muy frágiles y que no estaban preparados para proteger a los pilotos en caso de accidente. Muchos de los pilotos explican que si ese límite de peso hubiese sido más alto, se podría haber puesto más esfuerzo para proteger mejor
mejor a los pilotos en caso de choque. Ocurrieron varios grandes accidentes. En Portugal, por ejemplo, Santos salió despedido con su Ford RS 200, perdió el control y se salió de la carretera, hiriendo a 31 espectadores y desgraciadamente matando a 3. Todos los equipos se retiraron inmediatamente del rally y eso dejó al grupo B colgando de un hilo. Unos meses más tarde llegó el golpe final. Henry Toivonen, con el Lancia, el favorito del campeonato, perdió el control en una curva rápida. Iba ganando con mucho margen cuando él y su copiloto Sergio Cresto salieron volando de la carretera hacia una colina empinada. El impacto rompió el tanque de combustible, derramando la gasolina sobre el turbocompresor al rojo vivo y dejando el coche en llamas. Después del incidente apenas se reconocía el coche y tanto Henry como Sergio murieron en el accidente. Más tarde se informó de que la bandeja o suelo inferior había sido retirada del vehículo justo antes de la etapa para ahorrar peso. Seguramente eso podría haber protegido y quizás salvado a Toivonen y Cresto. Esto llevó a muchos fabricantes a retirarse y la FIA canceló la categoría del Grupo B para el año siguiente. Fue una categoría que supuso una batalla icónica entre fabricantes, además de un gran desafío para los pilotos y que brindó un espectáculo increíble para los aficionados. Pero se había cobrado demasiadas vidas y había que ponerle fin. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.